Hoy quiero que hablemos sobre un tema que nos ocupa o nos preocupa a todos, y es precisamente la preocupación. ¿Qué pasa en la vida del cristiano cuando vivimos preocupados? Y normalmente la preocupación viene ¿de dónde? Viene precisamente del miedo que nos da algo que puede ocurrir con un final negativo. Normalmente no nos preocupamos por algo que va a ser positivo en nuestra vida. Nos preocupamos por algo de lo que no tenemos poder, que no tenemos el poder de controlarlo, y precisamente por eso nos preocupamos. Y nos preocupamos por cosas que sabemos que nos va a hacer daño, o que de pronto estamos preocupados por una enfermedad, o por una enfermedad de un familiar, o estamos preocupados por situaciones económicas, que es una de las cosas que más te quita la paz también, cuando todavía no sabes o no entiendes que tu fuente es Dios, y por eso estás preocupado por todas las situaciones, que cómo voy a hacer para pagar esto, cómo voy a hacer para pagar lo otro, cómo voy a hacer para ganar tanto dinero. Y ahí es cuando esas preocupaciones te alejan de tu vida cristiana, porque es como que te aterrizan a esa tierra, te aterrizan a ese plano donde el enemigo, Satanás, sabe que puede tocarte, donde tú puedes sentir, mirar, a donde tú puedes ver la fecha de corte de pago de la tarjeta de crédito, la fecha en la que tienes que pagar tu arriendo, la fecha en la que tienes que pagar una deuda, y una gran cantidad de situaciones que seguramente van a quitarte tu paz y seguramente demuestran, escucha bien esto, tu incredulidad ante Dios. Sí, y precisamente de eso quiero que hablemos. En este capítulo vamos a hacer una especie de estudio de los que a mí más me gustan, de los que son un poco más difíciles de editar, porque son de esos estudios en donde las escrituras van surgiendo de acuerdo al tema que estamos tocando. Y quisiera que fuéramos a una escritura muy importante, que es Romanos 8:28. Yo sé que para muchos de pronto podría ser famosa esta escritura, porque es una escritura que normalmente utilizamos para decirle a los creyentes cómo todo lo que sucede en tu vida no es por azar, sino que sucede por alguna buena situación, siempre y cuando seas amante de Dios, siempre y cuando seas seguidor de Cristo. Y sabemos que todas las cosas cooperan para bien de los que aman a Dios, de los que son llamados conforme a su propósito. Entonces aquí tiene una condición también, porque todas las cosas cooperan para bien. Todas, no dice con excepciones, no. Todas las cosas cooperan para bien para los que aman a Dios. Y si partimos de la base que amas a Dios, quiere decir que estás de acuerdo con sus designios, sus principios y su palabra. El amar a Dios es amar su palabra, y es por ahí donde quiero que basemos el estudio entonces, porque dice de los que son llamados conforme a su propósito. Dice el 29, para que entremos en contexto, porque los que de antemano conoció, también los predestinó a ser modelados conforme a la imagen de su Hijo. Nos predestinó a ser modelados conforme a la imagen de su Hijo. Entonces quiero que te imagines vamos a imaginarnos una plastilina que representa a Cristo, y tú y yo necesitamos ser modelados en ese mismo molde, de esa misma figura. O sea, queremos ser así como Cristo fue. ¿Estamos bien? Para que Él sea, ¿quién? Pues Cristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Justificados. Y a los que justificó, a estos también glorificó.
Amén. Y dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y si estás seguro de esta palabra, entonces no vas a tener preocupación. ¿Por qué vas a estar preocupado? Es más, vámonos a otra escritura que me encanta también. Es una escritura que he querido ver en una película, en un cine. Esta escena de Jesús me parece fantástica. Mateo 14, 22 al 33. Ok. Y dice: enseguida obligó a sus discípulos a entrar en la barca e ir delante de él a la otra orilla, entre tanto que él despedía a la multitud. Y una vez que despidió a la multitud, subió al monte a solas, porque Jesús necesitaba momentos a solas con su Padre. Jesús, tú y yo también. Subió a solas a orar, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y la barca estaba ya en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Yo quiero que te imagines esta escena. Y los discípulos, al verle andar sobre el mar, se turbaron y decían: ¡es un fantasma! Y se pusieron a gritar llenos de miedo. Pero enseguida les habló Jesús diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, mándame ir sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, se puso a caminar sobre las aguas para ir hacia Jesús. Yo como navegante me imagino esta escena. Yo creo que esa palabra me queda muy grande, pero bueno, como navegante y con la poca experiencia que tengo navegando en el mar, te puedo decir que el hecho de tú poner un pie en el agua, siguiendo a Jesús y pensando que vas a flotar sobre las aguas, sí podría tener un sentido simbólico. El hecho de tú caminar sobre las aguas podría significar caminar sobre todos los problemas y sobre lo que el mundo hoy nos ofrece. Sí, todas estas preocupaciones que el mundo hoy nos da. Si yo estoy caminando sobre las aguas y toda la humanidad son aguas, si yo estoy caminando sobre las aguas, entonces estoy caminando con mi mirada en Cristo. Y por eso puedo estar sobre las aguas y no en lo profundo donde están nuestros pecados. Sí tiene un sentido simbólico, pero igual, si nos pegamos a la escritura de manera literal, Pedro tuvo esa voluntad de ir hacia Jesús. Entonces él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, se puso a caminar sobre las aguas para ir a Jesús. Pero, aquí viene el pero de la preocupación. Al percibir el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse gritó: Señor, sálvame. Entonces imagínate, Pedro estaba mirando a Jesús y seguramente alcanzó a flotar 2-3 pasos, no sé, estoy siendo positivo, pero entonces él, al ver cómo estaba el viento en contra y las olas viniendo hacia la barca y hacia ti, como todo ese entorno se convierte en esa fuente de preocupación que hace que te sientas así chiquito y que digas: me voy a ahogar. Y te puedes ahogar no solamente en el mar, te puedes ahogar con todos los problemas que puedes vivir en el día a día. Las situaciones en tu trabajo, en tu familia, en tus amistades, en tu entorno. Ese viento y esa marea y ese oleaje seguramente lo vas a sentir. Y ahí es donde tienes que preguntarte: ¿en qué voy a creer más? ¿En el viento, en la marea, en el clima o en las palabras de Jesús?
Y es muy difícil, porque es que en el viento, la marea, el clima, lo sientes. Esto también lo debes sentir. Y para poder sentir la palabra y lo que te pide Jesús que hagas, al caminar con Él, al caminar en su palabra, entonces ahí es cuando la preocupación o nace o muere. Porque si estás con Jesús, si estás con la palabra, no vas a tener miedo alguno. Dice él aquí, tuvo miedo y comenzando a hundirse gritó, Señor, sálvame. Al momento Jesús, tendiéndole la mano, lo agarró y le dijo, hombre de poca fe. Mira cómo lo está diciendo aquí Jesús. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Y ahí es donde entonces nosotros, como mortales, sabemos que la estamos embarrando muy fuerte cuando estamos preocupados, cuando estamos con temor, con miedo de que algo nos va a pasar, o no me voy a curar, o no voy a salir adelante, o vamos a pasar mucho trabajo. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pues porque mire, me estaban llamando de este banco, me estaban llamando de este otro, me estaban llamando aquí para cobrarme lo otro. Hombre de poca fe, no te fijes en eso. Y tú dirás, pero ¿cómo uno no se va a fijar en los que le están cobrando? Claro, tenemos que pagar nuestras deudas seguramente, claro, pero no te preocupes. Si tienes deudas, tienes que asumirlas, tienes que pagarlas, seguro, pero no tienes que preocuparte, tienes que ocuparte quizás, pero no empieces a pensar que te vas a ir hacia lo profundo. No tienes que pensar en el peor escenario, por el contrario, muchas son las preocupaciones del justo, muchos son los problemas del justo, pero de todas ellas lo librará Yahweh. Entonces, al saber eso, al pensar eso, pues tú vas a estar más tranquilo. Y quizás al estar más tranquilo y con más paz y sabiendo de corazón que Dios te respalda, que si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Pues quizás eso te da más tranquilidad, quizás eso te da más paz mental y eso te permite ser más productivo y quizás ganar más dinero y por ende pagar tus deudas, ¿no? Dice aquí, al momento Jesús, tendiéndole la mano, lo agarró y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron al arca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Imagina cómo Jesús es quien quita esa preocupación de nuestras espaldas. Imagina cómo puedes confiar tanto en esta palabra escrita, en donde si estás enfermo, entonces sabes cómo Dios te puede sanar. Entiendes cómo Dios te puede sacar de una situación económica difícil. Entiendes cómo Dios te puede ayudar en tu trabajo, cómo Dios puede hacer brillar su rostro en ti y que la gente en muchas ocasiones te abre puertas y tú dices, pero ¿por qué me están abriendo puertas? Porque Dios está en ti. Y quizás ellos también pueden verlo. Y es ahí donde estás caminando como Dios nos dice. Vamos a otra escritura. Vamos a 1 de Pedro 5:7. Voy a empezar desde el 6. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte, no en tu tiempo, en su tiempo. Echando toda vuestra ansiedad, eso es preocupación, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en ¿qué? En el miedo, en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione,
te afiance, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Tienes que echar vuestra ansiedad sobre Él. Basta ya del miedo y la preocupación. ¿Entendés que cuando estás con miedo y preocupación lo que le estás diciendo a Dios es: no creo en vos, no creo en que me vas a ayudar, no creo en que me estás respaldando, no creo en que seas mi refugio, no creo en que seas mi sanador? Entonces es un lío estar preocupado. No es la voluntad de Dios que estés preocupado. La voluntad de Dios es que busques a Dios, a su reino, a su justicia, y Él añadirá el resto. Él te ayudará con el resto. Seguro, es así de simple. Yo sé que tenemos que trabajar, ganarnos nuestro pan con el sudor de nuestra frente, pero no tienes que estar preocupado para nada. Acuérdate que todas las cosas funcionan para el bien de los que amamos a Dios. Entonces es importante que confíes. Escucha esto. Filipenses 4, del 6 al 7. Filipenses 4, del 6 al 7. Por nada os inquietéis. Dice así, por nada os inquietéis, sino que sean presentadas vuestras peticiones delante de Dios mediante oración y ruego con acción de gracias. Con acción de gracias significa agradeciendo algo que ya sabes que vas a recibir. O sea, ya como si ya lo hubieras recibido, sí, así, tal cual. Por nada os inquietéis, sino que sean presentadas vuestras peticiones delante de Dios mediante oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, esta es la que buscamos, la verdadera, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dice: por lo demás, hermanos, escucha esta escritura, qué lindo. Todo lo que es verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buena reputación, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, ponedlo por obra, y el Dios de paz, el Dios de la paz estará con vosotros. Amén, amén. Entonces yo prefiero creer en esto. Yo prefiero creer que el Dios de paz está conmigo. Yo prefiero creer que el Dios que protegía a Job me está protegiendo a mí, y es Él mismo el que me está abriendo el camino, el que me está poniendo en anchas veredas, con pastos verdes, como si fuera un árbol plantado al lado del río, en vida, en abundancia, en abundancia. Es ahí cuando tienes que clamar más las palabras de Cristo que las palabras del enemigo. Las palabras del enemigo es para preocuparte, para quitarte tu paz. Las palabras del enemigo en realidad lo que hacen es hacerte incrédulo frente a Dios. Mi invitación es a que te sigas fortaleciendo a través de la palabra. Sigue estudiando, sigue dándole crédito a la palabra. No pelees con la palabra. En serio, deja de estar buscándole el pelo negro al gato blanco. Estás tratando de buscarle el defecto a Yahweh, al Dios, al que nos creó, en vez de humillarte ante su presencia y tragarte este libro. Hay cosas que quizás no vas a entender al principio, ¿estamos bien? Pero lo que tienes que entender es su plan de salvación. Eso es lo que tienes que entender. ¿Qué nos envió Jesús a predicar? ¿Qué nos envió Jesús a predicar? Nos envió a dar las buenas nuevas. Ve y predica el evangelio. Y el evangelio son buenas nuevas. El evangelio es la salvación de Dios a través de Jesús como nuestro Señor y Salvador. Entonces, recuerda, no confundamos Jesús en nosotros para nosotros poder llegar al lugar santísimo y adorar al Padre. Un abrazo para todos. Bienvenidos a Chasing Yahweh. Bendiciones para ti.